Sara Martínez miró el reloj de la pared. Eran solo las 3 de la tarde, pero sentía como si ya hubiera trabajado 10 horas. Le dolían los pies con sus viejas zapatillas. Los zapatos negros tenían agujeros, pero aún no podía comprar unos nuevos. El dinero andaba escaso, como siempre. Tomó 3 platos de la ventana de la cocina. Los platos calientes le quemaron los dedos, pero ya se había acostumbrado. La mesa 7 necesitaba su comida. La familia llevaba 20 minutos esperando, y pudo ver al padre enfadado. «Disculpen la espera», dijo Sara con una sonrisa mientras dejaba los platos. El padre solo gruñó. La madre le devolvió la sonrisa, pero los niños ya estaban devorando sus nuggets de pollo. Sara regresó a la cocina. Su gerente, Tony, volvía a gritarle al cocinero. Tony siempre gritaba cuando el restaurante se llenaba. Sara intentaba no estorbar. Había aprendido que guardar silencio era la mejor manera de evitar problemas. El restaurante familiar de Romano no era un lugar elegante. La alfombra estaba vieja y manchada. Algunos asientos de las cabinas tenían cinta adhesiva sobre las rasgaduras. La pintura de las paredes se estaba descascarando en algunos lugares, pero era un trabajo. Y Sara necesitaba este trabajo. Llevaba 3 años trabajando en Romanos. Antes, trabajó en un restaurante al otro lado de la ciudad. Antes, en otro restaurante. Había sido mesera desde los 18 años. 10 largos años llevando platos, limpiando mesas y sonriendo a los clientes que a veces la trataban como si fuera invisible. Sara agarró un trapo húmedo y empezó a limpiar la mesa 12. Una pareja acababa de irse y habían hecho un desastre. La comida estaba esparcida por la mesa y el suelo. Además, solo habían dejado $2 de propina, a pesar de que la cuenta era de $35. Esto pasaba a menudo. La gente parecía pensar que las camareras no necesitaban mucho dinero. No entendían que Sara tenía facturas que pagar como todos los demás. Tenía que pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Tenía que comprar comida y pagar la electricidad. Y lo más importante, estaba ayudando a su hermano menor, David, con los gastos universitarios. David tenía 22 años y estaba en su último año de universidad. Estudiaba para ser maestro. Sara estaba muy orgullosa de él. Era el primero de su familia en ir a la universidad. Pero la universidad era cara, incluso la pública a la que asistía. Sara le enviaba $300 al mes para ayudarle con sus gastos. Sus padres no podían ayudar. Su padre se había ido cuando David tenía solo 12 años. Su madre tenía 2 trabajos, pero apenas ganaba lo suficiente para pagar sus propias cuentas. Así que Sara tenía que ayudar a David a terminar sus estudios. A Sara no le importaba. David era inteligente y amable. Se merecía una buena vida. Pero a veces se preguntaba cómo habría sido su propia vida si las cosas hubieran sido diferentes. La hora punta de la cena estaba a punto de empezar. Sara veía coches entrando al aparcamiento. Pronto el restaurante estaría lleno de familias esperando la cena. Iba y venía entre mesas durante las siguientes 4 horas. Le dolían aún más los pies. Le dolía la espalda de cargar bandejas pesadas, pero sonreía. Era educada. Cumplía con su trabajo. María Rodríguez entró por la puerta principal. Sara sonrió al ver a la mujer mayor. María iba a Romanos todos los martes y jueves. Siempre se sentaba en la misma mesa y pedía lo mismo: café, un sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate. María era diferente a la mayoría de los clientes. Era amable. Siempre decía por favor y gracias. Le preguntaba a Sara cómo había estado el día y escuchaba atentamente la respuesta. Y siempre dejaba una buena propina. «Hola, Sara», dijo María mientras se sentaba en su mesa de siempre. «¿Cómo está hoy?» «Bien, señora Rodríguez», respondió Sara. «Lo de siempre». «Sí, por favor». «¿Y cómo está su hermano?» «Sigue yendo bien en la escuela». El rostro de Sara se iluminó. Poca gente preguntaba por David. «Lo está haciendo genial».
Solo le queda un semestre. Entonces será un maestro de verdad. ¡Qué maravilla!, dijo María. Debes estar muy orgullosa. Yo lo estoy, dijo Sara. Va a cambiar la vida de tantos niños. Sara fue a hacer el pedido de María. Mientras regresaba a la cocina, empezó a tararear una canción. Ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo. A veces le salía música, sobre todo cuando estaba contenta. El cocinero, Jimmy, levantó la vista al oírla. Tienes una voz bonita, Sara, dijo. Deberías cantar karaoke algún día. Sara se rió. No lo creo. No soy lo suficientemente valiente para eso. Pero Jimmy tenía razón. A Sara le encantaba la música. La había amado desde pequeña. Su abuela tenía un piano viejo en casa, y Sara solía tocar las teclas cuando la visitaba. No sabía tocar canciones de verdad, pero le gustaban los sonidos que hacía el piano. Tras la muerte de su abuela, el piano se acabó. La familia de Sara no podía permitirse clases de música. Apenas podían pagar la comida y el alquiler. Así que el amor de Sara por la música se convirtió en algo que se guardaba en casa, algo privado. A veces, cuando limpiaba mesas, tarareaba canciones que había oído en la radio. A veces, inventaba su propia melodía. La música en su cabeza le ayudaba a que las largas jornadas de trabajo pasaran más rápido. Sara trajo el café y la sopa de María a la mesa. La mujer mayor leía un libro, algo sobre la historia de la música. ¿Es usted músico, señora Rodríguez?, preguntó Sara. Era profesora de música, dijo María. Enseñé piano durante 35 años antes de jubilarme. Eso suena genial, dijo Sara. Siempre deseé saber tocar el piano. Nunca es tarde para aprender, dijo María con una sonrisa. Sara volvió a reír. Creo que sí lo es para mí. Trabajo 60 horas a la semana y, de todos modos, no puedo pagar clases. María miró a Sara con ojos amables. El dinero no lo es todo, querida. A veces la música más hermosa proviene de personas que aprendieron por sí mismas. Sara no supo qué decir a eso. Simplemente sonrió y volvió al trabajo. La hora de la cena estaba empezando. Las familias llenaban el restaurante. Sara iba de mesa en mesa, tomando pedidos y sirviendo comida. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente pensaba en lo que María había dicho. ¿De verdad se podía aprender música sin clases? ¿Podría alguien como ella, una camarera sin dinero ni tiempo, aprender a tocar el piano? Sara negó con la cabeza. Eso era solo un sueño. Los sueños eran para la gente con tiempo y dinero. Tenía trabajo que hacer. Pero mientras recogía las mesas y servía bebidas, Sara seguía tarareando. La música en su interior no se callaba por mucho que intentara concentrarse. Quizás, solo quizás, María tenía razón. Quizás no era demasiado tarde después de todo. Sara giró la llave en la puerta de su apartamento. Era casi medianoche y estaba agotada. Su turno en Romanos había sido extrafuerte esa noche. 3 camareros habían llamado enfermos, así que Sara tuvo que cubrir más mesas de lo habitual. Su apartamento era pequeño y oscuro. Vivía en un piso de una habitación en el tercer piso de un edificio antiguo. El ascensor nunca funcionaba, así que tenía que subir 3 tramos de escaleras todos los días. Tenía las piernas cansadas, pero estaba en casa. Sara se quitó las zapatillas y se frotó los pies doloridos. Miró a su alrededor en su pequeña sala. No había muchos muebles. Un pequeño sofá que había comprado en una venta de garaje, una mesa de centro con arañazos, un televisor de al menos 10 años, pero en un rincón de la habitación había algo especial. Era un viejo piano vertical. La madera era marrón oscuro y tenía algunos arañazos, pero a Sara aún le parecía precioso. Este piano era su mayor tesoro. Lo había encontrado hacía 5 años en una venta de garaje. Una mujer mayor lo vendía porque se mudaba a un lugar más pequeño. La mujer quería $50 por él, pero Sara solo tenía 30 en la cartera.
Le explicó que estaba ahorrando para comprar un piano y le preguntó si aceptaba 30. La mujer miró a Sara un buen rato. Luego sonrió. ¿Sabes qué, cariño? $30 está bien. Este piano necesita a alguien que lo adore. Llevarlo a su apartamento había sido otro reto. Sara tuvo que pagarle $100 a una empresa de mudanzas para que lo subieran al tercer piso. Valió cada centavo. Sara se sentó en el banco del piano. Siempre se sentaba allí después del trabajo, sin importar lo cansada que estuviera. Tocar el piano era lo mejor de su día. Nunca había tenido una sola clase de piano. No sabía leer música, pero de alguna manera, sus dedos parecían saber qué hacer con las teclas. Lo había aprendido todo por sí sola viendo videos en internet y escuchando música. Sara empezó a tocar. La melodía fluía de sus dedos como agua. Era una pieza de Chopin en la que llevaba meses trabajando. Había encontrado la música en internet y la había practicado una y otra vez hasta que pudo tocarla de memoria. El sonido llenó su pequeño apartamento. El piano no estaba perfecto. Algunas teclas se atascaban un poco y necesitaba afinarse. Pero para Sara, sonaba como magia. Tocar el piano hacía que todos sus problemas desaparecieran. Cuando sus dedos tocaban las teclas, no era una camarera cansada con los pies doloridos. No era alguien que se preocupara por el dinero todo el tiempo. Simplemente era Sara componiendo música hermosa. Mientras tocaba, Sara pensaba en su día. Pensaba en María, la amable mujer que le había dicho que nunca era tarde para aprender música. María no sabía que Sara ya tocaba el piano. Sara nunca le había contado a nadie en el trabajo sobre su pasatiempo secreto. En cierto modo, le daba vergüenza. ¿Qué pensarían si supieran que pasaba su tiempo libre tocando música clásica? Probablemente se reirían. Una camarera que tocaba Chopin. A veces, incluso a Sara le parecía una tontería, pero cuando tocaba, no le parecía para nada tonto. Se sentía bien. Se sentía como lo más importante del mundo. Sara terminó la pieza de Chopin y empezó otra canción. Esta era de Debussy, un compositor francés. La música era suave y soñadora, como agua fluyendo sobre las rocas. Sara llevaba 2 meses practicando esta pieza y por fin le estaba saliendo bien. Su vecina del apartamento de al lado golpeó la pared. El señor Peterson siempre hacía esto cuando Sara tocaba el piano a altas horas de la noche. Se había quejado varias veces con el propietario, pero Sara siempre dejaba de tocar. Cuando él golpeó la pared, Sara miró el reloj. Era pasada la medianoche. Probablemente debería parar por esa noche, pero no quería. Tocar el piano era el único momento en que se sentía verdaderamente feliz. Empezó a tocar más suavemente. Sus dedos se movían suavemente sobre las teclas, haciendo que la música fuera suave y delicada. Tal vez el señor Peterson no la oiría así. La pieza que estaba tocando ahora era una que ella misma había escrito. No sabía realmente escribir música, pero a veces se le ocurrían melodías y descubría cómo tocarlas en el piano. Esta melodía era triste y hermosa. Le recordaba a la lluvia cayendo sobre las ventanas. Sara había estado inventando canciones desde pequeña. Incluso antes de tener el piano, tarareaba melodías e imaginaba cómo sonarían con instrumentos. Ahora podía tocar sus ideas en teclas reales. Terminó su propia canción y se quedó en silencio un momento. El apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido de los coches que pasaban por la calle. Sara se sentía en paz como siempre después de tocar el piano. Mañana sería otro largo día en Romanos. Se levantaría temprano, se pondría el uniforme y sonreiría a los clientes durante 8 horas. Le dolerían los pies y estaría cansada. Pero esa noche, tenía música. Sara abrió la banqueta del piano y sacó un cuaderno. Dentro había páginas y páginas de partituras manuscritas. Llevaba años copiando canciones de internet y escribiendo sus propias melodías. El cuaderno estaba casi lleno. Miró una pieza en la que había estado trabajando la semana pasada. Era de Rachmaninoff,
un compositor ruso que escribió música muy difícil. Sara llevaba 3 meses intentando aprender esta pieza, pero era difícil. Sus manos no eran lo suficientemente grandes como para alcanzar todas las notas, y algunas partes eran demasiado rápidas para sus dedos, pero seguía intentándolo. Cada noche, practicaba las partes difíciles una y otra vez. A veces, solo podía tocar unos pocos compases antes de cometer un error. Pero poco a poco iba mejorando. Sara estaba orgullosa de lo mucho que había aprendido por sí sola. Cuando tuvo su primer piano, apenas podía tocar canciones sencillas. Ahora podía tocar piezas de compositores famosos. Había aprendido por sí sola a leer notación musical básica. Había aprendido sobre diferentes compositores y estilos musicales. Todo este aprendizaje ocurría a altas horas de la noche, después de largas jornadas de trabajo. Cuando otros veían la televisión o se iban a dormir, Sara practicaba el piano. Había dejado casi todo lo demás para dedicarle tiempo a la música. Ya no salía con amigos. No veía películas ni iba de compras. Todo su tiempo libre y energía se dedicaban al piano. Pero valía la pena. La música alimentaba su alma como ninguna otra cosa. Sara cerró el cuaderno y lo volvió a dejar en la banqueta. Debería irse a la cama. Su alarma sonaría en 6 horas y necesitaba dormir. Pero al levantarse de la banqueta del piano, no pudo resistirse a tocar una canción más. Esta vez tocó algo suave y tranquilo, una nana que había aprendido hacía años. Sus dedos se movían automáticamente sobre las teclas y tarareaba suavemente. Mientras tocaba, Sara se permitió soñar. ¿Cómo sería tocar el piano para otros? ¿Cómo sería actuar en un escenario real con un hermoso piano de cola? ¿Cómo sería que la gente escuchara su música y se sintiera conmovida por ella? Estos sueños parecían imposibles. Sara era solo camarera. No tenía formación, ni contactos en el mundo de la música, ni dinero para dedicarse profesionalmente a su pasión. Pero en la tranquilidad de su apartamento, con los dedos sobre las teclas del piano, todo parecía posible. Sara terminó la canción de cuna y finalmente se levantó. Cubrió las teclas con el paño suave que siempre usaba para protegerlas. Mañana por la noche, volvería aquí, tocando en la oscuridad, manteniendo vivos sus sueños musicales. Mientras se preparaba para acostarse, Sara sonrió para sí misma. Puede que estuviera cansada y tuviera que trabajar duro todos los días, pero tenía algo hermoso en su vida. Tenía música y la música la tenía a ella. Sara estaba limpiando las mesas cuando oyó a María tararear. Era martes por la tarde y el restaurante estaba tranquilo. La mayoría de los comensales se habían ido y los comensales no llegarían hasta dentro de 1 hora. María estaba sentada en su mesa de siempre, pero hoy no estaba leyendo un libro. En cambio, tarareaba una hermosa melodía mientras tomaba su café. Sara reconoció la canción. Era la misma pieza de Chopin que había estado practicando en casa. Sara dejó de limpiar y escuchó. El tarareo de María era perfecto. Conocía cada nota, cada ritmo. Era evidente que María realmente entendía de música. Es una canción hermosa, dijo Sara mientras se acercaba a llenarle la taza de café. María levantó la vista y sonrió. Ah, ¿conoces esta pieza? Es el nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Uno de mis favoritos. A Sara le dio un vuelco el corazón. No esperaba que María supiera que reconocía la música. Sí, la había escuchado antes. Es muy bonita. De hecho, lo es. Dijo María. Chopin era un maestro componiendo melodías hermosas. ¿Disfrutas de la música clásica, Sara? Sara se sintió nerviosa. Nunca había hablado de música con nadie. Me gusta, pero no sé mucho de ella. María observó el rostro de Sara. Estabas tarareando algo antes mientras trabajabas. Sonaba como Debussy. Clare Delon. Tal vez. La cara de Sara se puso roja. Había estado tarareando sin darse cuenta otra vez. No. La verdad es que no lo sé. Simplemente me gusta la melodía. Tienes buen oído para la música,
dijo María amablemente. ¿Has pensado alguna vez en aprender a tocar un instrumento? Sara se rió, pero sonó forzado. Ay, no. No podría hacer eso. No tengo nada de musical. Pero María la observaba atentamente. Algo en la expresión de Sara le decía que había algo más en la historia. La forma en que Sara había reconocido la pieza de Chopin, la forma en que tarareaba melodías complejas mientras trabajaba, no eran las acciones de alguien sin ningún don musical. ¿Sabes?, dijo María lentamente. Enseñé piano durante 35 años. Normalmente sé cuando alguien tiene un don natural para la música. Y tú, querida, sin duda lo tienes. Sara no sabía qué decir. Quería decirle la verdad a María, pero tenía miedo. ¿Y si María se reía de ella? ¿Y si pensaba que era una tontería que una camarera tocara el piano clásico? Debería volver al trabajo, dijo Sara en voz baja. Por supuesto, dijo María. Pero Sara, si alguna vez quieres hablar de música, estoy aquí todos los martes y jueves. Me encanta compartir historias sobre compositores y músicos. Sara asintió y se alejó, pero su mente daba vueltas. María la había notado tarareando. María pensó que tenía un don para la música. Tal vez María entendería lo del piano. Durante el resto de su turno, Sara no pudo dejar de pensar en la conversación. Cuando llegó a casa esa noche, se sentó al piano y tocó la pieza de Chopin que María había estado tarareando. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, imaginaba cómo sería tener a alguien con quien hablar de música. El jueves siguiente, Sara estaba nerviosa cuando María llegó a almorzar. ¿Le haría María más preguntas sobre música? ¿Esperaría que Sara supiera cosas que ella no sabía? Pero María se mostró amable como siempre. Pidió su sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate, y habló del tiempo y de las noticias. Sara empezó a relajarse. Entonces, mientras Sara recogía los platos de María, la mujer mayor dijo algo que lo cambió todo. Sara, ¿has oído hablar de ese concurso de talentos que viene a la ciudad? ¿Concurso de talentos?, preguntó Sara. Sí. Se llama Harland's Got Talent. Buscan artistas locales de todo tipo, cantantes, bailarines, músicos, comediantes, cualquiera con talento. El ganador recibe 10,000 pesos para tener la oportunidad de actuar en televisión. Las manos de Sara temblaban un poco mientras apilaba los platos. Eso suena interesante. Estaba pensando, continuó María, que deberías hacer una audición. A Sara casi se le caen los platos. ¿Yo? Ay, no. No podría. No soy artista. Pero tienes talento musical, dijo María con firmeza. Se nota. Y esta podría ser una oportunidad maravillosa. Señora Rodríguez, agradezco mucho la sugerencia, pero solo soy camarera. No tengo formación ni experiencia. María metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado. Este es el formulario de solicitud. Lo recogí para usted. Las audiciones son en 3 semanas. Sara tomó el papel, pero negó con la cabeza. No puedo. Nunca he actuado para nadie. Ni siquiera sabría qué hacer. ¿Qué instrumento tocas?, preguntó María con suavidad. Sara guardó silencio un buen rato. Luego, en voz muy baja, dijo: piano. El rostro de María se iluminó de alegría. Lo sabía. Me di cuenta por cómo tarareabas esas piezas. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Unos 5 años, admitió Sara. Pero aprendí sola. No sé leer música muy bien y nunca he tomado clases. Eso lo hace aún más impresionante, dijo María. Los músicos autodidactas suelen tener los estilos de interpretación más auténticos y emotivos. ¿Qué piezas conoces? Sara se sintió como en un sueño. Nunca antes había hablado con nadie sobre su forma de tocar el piano. Sé algo de Chopin, algo de Debussy, un poco de Rachmaninoff. Y también escribo algunas de mis propias canciones. ¡Ay, Sara!, exclamó María. Tienes que hacer una audición. Esta es exactamente la clase de historia que las demostraciones de talento aman.
Una persona trabajadora con talento oculto y pasión por la música. Pero tengo miedo, dijo Sara con sinceridad. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si la gente se ríe de mí? María se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano a Sara. Querida, he estado rodeada de música toda mi vida. He escuchado a miles de estudiantes tocar el piano, y te aseguro que tienes algo especial. El hecho de que hayas aprendido a tocar música clásica por tu cuenta demuestra una dedicación increíble y una habilidad natural. Sara miró la solicitud que tenía en las manos. La fecha límite para las audiciones era en 3 semanas. Tendría que tomarse un tiempo libre en el trabajo, algo que a Tony no le gustaría. Tendría que actuar frente a jueces y cámaras. La sola idea la aterrorizaba. No sé. Ahora, dijo Sara. Mi jefe ya se enoja cuando pido tiempo libre. Y nunca he tocado para nadie más que para mí misma. ¿Qué tienes que perder?, preguntó María. Si no lo intentas, siempre te preguntarás qué habría pasado si. Y si lo intentas, podrías descubrir que, después de todo, tus sueños son posibles. Sara dobló la solicitud y la guardó en el bolsillo de su delantal. Lo pensaré. Bien, dijo María. Y Sara, si decides hacer una audición, con gusto te ayudaré a prepararte. Puede que esté jubilada, pero aún recuerdo cómo entrenar a músicos. Durante el resto de la semana, Sara llevaba la solicitud en el bolsillo de su delantal. La tocaba durante sus turnos, pensando en lo que María le había dicho. Por la noche, cuando tocaba el piano, imaginaba cómo sería tocar para otros. Una parte de ella estaba emocionada con la posibilidad. Siempre se había preguntado si realmente era buena tocando el piano o si solo creía que lo era porque no tenía a nadie con quien compararse. Un concurso de talentos le daría una verdadera retroalimentación. Pero una parte de ella estaba aterrorizada. ¿Y si se avergonzaba a sí misma? ¿Y si se congelaba en el escenario? ¿Y si los jueces eran malos con ella? Sara había pasado tantos años guardando su música en privado. Era su mundo secreto, su escape del estrés de la vida diaria. Compartirlo con otros lo cambiaría todo. La fecha límite de solicitud se acercaba. Sara tenía que tomar una decisión pronto. Podía mantenerse a salvo y guardar su música para sí misma, o podía arriesgarse y ver qué pasaba. Mientras tocaba el piano esa noche, Sara pensó en sus sueños. En el fondo, siempre se había preguntado cómo sería compartir su música con el mundo. Tal vez esta era su oportunidad de descubrirlo. Sara miró fijamente el formulario de solicitud por enésima vez. Era sábado por la mañana y estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café. La fecha límite para las audiciones era el lunes. Solo faltaban 2 días. Había completado la mayor parte del formulario. Se llamaba Sara Martínez, 28 años, camarera, talentosa pianista, pero aún no lo había firmado. Una vez que lo firmara y lo enviara por correo, no habría vuelta atrás. Sonó su teléfono. Era David, su hermano menor. Hola, Sara, dijo David. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, respondió Sara. ¿Qué tal tus clases? Bien. Muy bien, la verdad. Empiezo las prácticas docentes el mes que viene. ¿Puedes creerlo? Ya casi termino la universidad. Sara sonrió. Estoy muy orgullosa de ti, David. Vas a ser un profesor increíble. No podría haberlo hecho sin ti, dijo David. Todos esos meses en los que me enviaste dinero para libros y alquiler. Sé que no fue fácil para ti. Sara sintió lágrimas en los ojos. No tienes que agradecerme. Quería ayudar. Lo sé, pero también sé que renunciaste a cosas por ti misma. Nunca compras ropa nueva ni sales con amigos. Trabajas todo el tiempo y yo estoy bien, dijo Sara. ¿En serio? ¿Lo eres?, preguntó David. Sara, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Algo que te hiciera feliz? Sara miró el piano en su sala. Tocar el piano la hacía feliz, pero David no lo sabía.
Nunca le había contado sobre su pasatiempo secreto. Tengo cosas que me hacen feliz, dijo Sara. ¿Cómo cuáles? Sara respiró hondo. Tal vez era hora de contarle a alguien de su familia sobre el piano. David, ¿puedo decirte algo? Pero prométeme que no te reirás. Yo nunca me reiría de ti, Sara. ¿Qué es? Toco el piano, dijo Sara en voz baja. Aprendí sola. Llevo tocando 5 años. Hubo silencio en el teléfono. Entonces David dijo, Sara, eso es increíble. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque parece una tontería. Solo soy una camarera que toca el piano en su apartamento. No es importante. ¿Estás bromeando? Dijo David. Es increíblemente impresionante. Aprender piano sola es muy difícil. Debes ser buena. No sé si soy buena, dijo Sara. No tengo con quién compararme. Tócame algo, dijo David. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Por teléfono? Sí, ahora. Quiero oírte tocar. Sara estaba nerviosa, pero se acercó al piano. Se sentó y puso el altavoz. Entonces empezó a tocar una pieza suave de Chopin. Sus dedos se movieron sobre las teclas y la hermosa melodía llenó su apartamento. Cuando terminó, se hizo el silencio. Dios mío, Sara, eres increíble. ¿En serio? Preguntó Sara. ¿En serio? No tenía ni idea de que tuvieras tanto talento. ¿Cómo aprendiste a tocar así? Sara le contó a David que había encontrado el piano en una venta de garaje, que practicaba todas las noches después del trabajo, que había aprendido sola con vídeos de internet y libros de la biblioteca. Le habló de la música que había descubierto y de las canciones que había compuesto ella misma. Sara, David dijo, tienes que hacer algo con este talento. Es demasiado bueno para mantenerlo oculto. Sara miró la solicitud en la mesa de la cocina. De hecho, hay algo más que necesito decirte. Le contó a David sobre María, sobre el concurso de talentos, sobre la solicitud que estaba en su mesa esperando a ser firmada y enviada. Tienes que hacer una audición, dijo David inmediatamente. Esto es perfecto. Tengo miedo, admitió Sara. ¿Y si no soy tan buena como creo? ¿Y si me avergüenzo? ¿Y si eres incluso mejor de lo que crees? Replicó David. ¿Y si esto cambia tu vida por completo? Pero tendría que pedirme tiempo libre. Tony ya está enojado por los 3 días de baja por enfermedad que usé el mes pasado. Y la audición es un jueves, que es uno de nuestros días más ocupados. Sara, David dijo, olvídate de Tony por un momento. Se trata de tus sueños. ¿Cuándo tendrás otra oportunidad como esta? Sara se quedó callada. Escucha, David continuó. Tengo algo de dinero ahorrado para mi trabajo de medio tiempo. Iba a usarlo para libros de texto el próximo semestre, pero puedo conseguir libros usados. Si Tony te reduce las horas porque te tomas tiempo libre para la audición, puedo ayudarte con el alquiler de un par de meses. David, no. Sara dijo, necesitas ese dinero para la escuela. Necesito que mi hermana sea feliz más que libros de texto nuevos. David dijo, Sara, has estado cuidando a todos los demás durante tanto tiempo. Es hora de que te cuides a ti misma. Después de colgar, Sara se sentó a la mesa de la cocina un buen rato. Las palabras de David seguían resonando en su mente. ¿Cuándo tendrás otra oportunidad como esta? La verdad era que probablemente no tendría otra oportunidad. Concursos de talentos como este no llegaban muy a menudo a su pequeño pueblo. Si no hacía la audición ahora, podría pasar el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si. Pero seguía teniendo miedo de Tony. Reacción. Ya había dejado claro que no le gustaba que los empleados pidieran tiempo libre. El mes pasado, cuando Sara llamó para reportarse enferma con gripe, Tony le dijo que si faltaba más días, podría tener que reconsiderar su puesto. Sara necesitaba este trabajo. Sin él, no podría pagar el alquiler ni ayudar a David con sus estudios. Pero David tenía razón.
Había estado cuidando de todos los demás durante tanto tiempo que se había olvidado de cuidarse a sí misma. Esa noche, Sara fue a trabajar a Romanos. Era una noche de sábado ajetreada y el restaurante estaba lleno. Sara corría de mesa en mesa tomando pedidos y sirviendo comida, pero su mente estaba en el formulario de solicitud en casa. Durante su descanso, Sara salió a tomar aire fresco. Se sentó en las escaleras detrás del restaurante y miró las estrellas. La noche estaba tranquila, salvo por el sonido del tráfico a lo lejos. Sara pensó en su vida. Pensó en despertarse cada mañana para trabajar largas horas por pequeñas propinas. Pensó en sus pies doloridos y su espalda cansada. Pensó en hacer lo mismo todos los días durante los siguientes 20 o 30 años. Entonces pensó en la música. Pensó en cómo se sentía al tocar las teclas del piano. Pensó en la paz y la alegría que la música le traía a la vida. Pensó en la posibilidad de compartir esa alegría con otras personas. Cuando Sara volvió a entrar, se decidió. Encontró a Tony en su oficina haciendo papeleo. Él levantó la vista cuando ella llamó a la puerta. ¿Qué necesitas, Sara?, preguntó. Necesito pedir el próximo jueves libre, dijo Sara. Tony frunció el ceño. ¿Jueves? Es uno de nuestros días más ocupados. ¿Por qué necesitas el jueves libre? Sara respiró hondo. Estoy haciendo una audición para un concurso de talentos. Tony la miró fijamente un momento. Luego se rió. ¿Un concurso de talentos? Bromeas, ¿verdad? No, lo digo en serio, Sara. Eres camarera. ¿Qué talento podrías tener para un concurso de talentos? Sara sintió que se le ponía la cara roja, pero mantuvo la calma. Toco el piano, se rió Tony de nuevo. ¿Piano? ¿Cuándo aprendiste a tocar el piano? Aprendí solo. Mira, Sara, dijo Tony. No sé en qué fantasía estás viviendo, pero este es el mundo real. Tienes un trabajo aquí y necesito que lo hagas. No puedo darte el jueves libre. Entonces lo tomaré como un día de baja por enfermedad. Sara dijo, si llamas diciendo que estás enfermo el jueves cuando sé que no estás realmente enfermo, estás despedido, dijo Tony. Sara miró a Tony un buen rato. Se dio cuenta de que estaba cansada de tenerle miedo. Estaba cansada de que la trataran como si no fuera importante. Entonces supongo que me arriesgaré, dijo Sara. Salió de la oficina de Tony y terminó su turno. Al llegar a casa esa noche, firmó la solicitud y la metió en un sobre. A la mañana siguiente, la envió por correo. Ya no había vuelta atrás. En 2 semanas, haría la audición para Harland's Got Talent. Podría perder su trabajo. Podría avergonzarse. Pero por primera vez en años, Sara sintió que estaba tomando el control de su vida. Mientras estaba sentada al piano esa noche, practicando la pieza que interpretaría en la audición, Sara sonrió. Tenía miedo, pero también emoción. Pasara lo que pasara, finalmente descubriría si sus sueños eran posibles. Sara se despertó a las 5 de la mañana, 2 horas antes de que sonara su alarma. Tenía el estómago lleno de mariposas y las manos temblaban. Hoy era el día de su audición para Harland's Got Talent. Apenas había dormido la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba todo lo que le sucedería. Todo saldría mal. ¿Y si olvidaba la partitura? ¿Y si le temblaban tanto las manos que no podía tocar? ¿Y si los jueces la trataban mal? Sara se levantó de la cama y fue a la cocina. Se preparó un café, pero le temblaban tanto las manos que derramó un poco en la encimera. Intentó comer una tostada, pero su estómago estaba demasiado nervioso para comer. La audición no era hasta las 2 de la tarde, pero Sara quería practicar una vez más. Se sentó al piano e intentó tocar la pieza que había elegido, la balada número 1 de Chopin en sol menor. Era una pieza difícil, pero también la que más significaba para ella. La había estado practicando durante meses. Sentía los dedos rígidos y fríos. La música no fluía como de costumbre. Sara dejó de tocar y respiró hondo.
Estaba demasiado nerviosa. Decidió ducharse y vestirse. Tal vez eso la ayudaría a sentirse más segura. Sara se puso su mejor vestido, uno negro sencillo, el que solía usar para las entrevistas de trabajo. No era elegante, pero sí limpio y profesional. Se cepilló el pelo y se maquilló un poco. Al mirarse al espejo, parecía otra persona. No una camarera, sino alguien que podría haber estado en un escenario. Al mediodía, Sara condujo hasta el lugar de la audición. Era un gran teatro en el centro, a unos 30 minutos de su apartamento. Nunca había estado allí. Parecía muy elegante y caro. Había coches por todas partes. Sara tuvo que aparcar a 3 manzanas y caminar hasta el teatro. Al acercarse, vio una larga fila de gente esperando fuera. Algunos iban disfrazados. Otros llevaban instrumentos o accesorios. Todos parecían pertenecer allí, excepto Sara. Sara se puso en la fila detrás de una mujer con un vestido brillante que llevaba un micrófono. La mujer estaba practicando escalas vocales y sonaba como una cantante profesional. Frente a ella había un hombre con una guitarra que tocaba complicados patrones de punteo. Sara sintió que estaba en el lugar equivocado. Esas personas eran verdaderos artistas. Tenían experiencia y formación. ¿Qué hacía allí? ¿Es su primera audición?, preguntó la mujer del micrófono. Sí, dijo Sara en voz baja. No te preocupes, cariño. Todos se ponen nerviosos la primera vez. ¿Cuál es tu talento? Toco el piano, dijo Sara. Ah, qué bien. ¿Tienes formación clásica? Sara sintió que se le enrojecía la cara. No, aprendí sola. La mujer pareció sorprendida, pero sonrió. Vaya, eso es impresionante. Los músicos autodidactas suelen tener los estilos más interesantes. Sara quería creerlo, pero al ver a todos los artistas tan pulidos, se sintió como una impostora. La fila avanzaba lentamente. Tardó 2 horas en entrar al teatro. El vestíbulo estaba lleno de gente practicando sus actuaciones. Los cantantes calentaban sus voces. Los bailarines se estiraban. Los músicos afinaban sus instrumentos. Sara encontró un rincón tranquilo y se sentó. Intentó repasar la pieza mentalmente, pero su mente se quedaba en blanco. ¿Y si se le olvidaba tocar? ¿Y si los nervios la paralizaban? Sara Martínez. Sara levantó la vista y vio a María caminando hacia ella. La mujer mayor sonreía y llevaba una pequeña bolsa. Señora Rodríguez, ¿qué hace aquí? Vine a apoyarla. Por supuesto, dijo María. No me perdería su audición por nada del mundo. Sara sintió lágrimas en los ojos. ¿Viniste hasta aquí solo por mí? Por supuesto. Y te traje algo. María abrió su bolsa y sacó unas partituras. Son copias de la pieza que vas a tocar hoy. Pensé que tener la música podría ayudarte a sentirte más segura. Sara miró la partitura. Era la misma pieza de Chopin que había estado practicando, pero verla escrita la hizo sentir más preparada. Muchas gracias, dijo Sara. Pero ¿y si no soy lo suficientemente buena? Mira a toda esta gente. Todos son verdaderos intérpretes. María se sentó junto a Sara. Escúchame, querida. He estado rodeada de música toda mi vida. Reconozco el talento cuando lo veo. Encajas aquí tanto como cualquier otra. Pero solo soy camarera. Eres música, dijo María con firmeza. Tu trabajo diario no define quién eres. Cuando te sientas al piano, eres una artista. Una mujer con una carpeta llamó a Sara. Era la hora de su audición. Sara se levantó con piernas temblorosas. María le apretó la mano. Recuerda, dijo María, no pienses en los jueces ni en las cámaras. Solo piensa en la música. Toca como lo haces en casa, con todo tu corazón. Sara asintió y siguió a la mujer con la carpeta tras bambalinas. La zona detrás del escenario estaba oscura y llena de equipo. Otros concursantes esperaban su turno y todos parecían nerviosos. Tú eres la siguiente. La mujer con la carpeta dijo, cuando oigas que llaman tu nombre,
Sube al escenario. Los jueces te harán algunas preguntas y luego actuarás. Tienes 3 minutos máximo. El corazón de Sara latía tan rápido que pensó que iba a estallar. 3 minutos. Había practicado su pieza tantas veces, pero ¿sería capaz de dar el golpe cuando más importaba? Sara Martínez. Sara escuchó su nombre resonar por todo el teatro. Era el momento. Salió al escenario. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público, pero sentía a cientos de personas observándola. En la primera fila había 3 jueces sentados tras una mesa larga. Parecían serios y profesionales. En el centro del escenario había un hermoso piano de cola negro. Era mucho mejor que el viejo piano vertical que tenía en casa. Sara se acercó y se sentó en la banca. «Hola, Sara», dijo uno de los jueces. «Cuéntanos un poco sobre ti». Sara se inclinó hacia el micrófono que estaba conectado al piano. «Hola, me llamo Sara Martínez. Tengo 28 años y trabajo de camarera en el restaurante familiar de Romano». «¿Y qué nos vas a interpretar hoy?», preguntó otro juez. «Voy a tocar la balada número 1 de Chopin en sol menor», dijo Sara. Los jueces se miraron entre sí con las cejas levantadas. Uno de ellos dijo: «Es una pieza muy desafiante». «¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?». «Unos 5 años», dijo Sara. «¿Y dónde estudiaste?». Sara sintió que se le ponía la cara roja. «No estudié en ningún sitio. Aprendí sola». Los jueces la miraron sorprendidos. Uno de ellos dijo: «Autodidacta. Eso es inusual para música clásica tan avanzada». Sara no supo qué decir. Simplemente asintió. «Bueno, nos interesa saber qué puedes hacer», dijo el juez principal. «Cuando estés lista». Sara miró las teclas del piano. Parecían brillar bajo las luces del escenario. Por un momento, su mente se quedó completamente en blanco. No recordaba cómo empezaba la pieza. Entonces, cerró los ojos y pensó en su pequeño apartamento. Pensó en sentarse a altas horas de la noche frente a su viejo piano, tocando música solo para sí misma. Pensó en la paz y la alegría que la música le traía a la vida. Sara abrió los ojos y puso los dedos sobre las teclas. Las primeras notas de la pieza de Chopin fluyeron por el teatro. En cuanto empezó a tocar, todo su nerviosismo desapareció. Era su destino. La música llenó el teatro con su hermosa y compleja melodía. Los dedos de Sara se movían sobre las teclas con seguridad y gracia. Ya no pensaba en los jueces ni en el público. Simplemente estaba haciendo música. Mientras tocaba, Sara volcaba todas sus emociones en la pieza. La tristeza de trabajar largas horas en un trabajo que no la llenaba. La alegría de descubrir su amor por la música. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, sus sueños se hicieran realidad. La música creció hasta un clímax poderoso y luego se suavizó hasta un final suave y hermoso. Cuando Sara tocó las notas finales, el teatro quedó en completo silencio. Miró a los jueces. La observaban con expresiones que no podía interpretar. ¿Lo había hecho bien? ¿Se había equivocado? Entonces el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie y aplaudió. Sara podía ver a María entre el público, con lágrimas corriéndole por la cara, aplaudiendo con más fuerza que nadie. El juez principal se inclinó y habló por el micrófono. «Sara, en 20 años juzgando concursos de talentos. Esa fue una de las actuaciones más conmovedoras que he escuchado». Sara miró fijamente al juez principal, sin estar segura de haberlo oído bien. Los aplausos del público aún resonaban por el teatro, pero parecían venir de muy lejos. Todo parecía un sueño. «Disculpe», dijo Sara por el micrófono. El juez principal, un hombre llamado Robert Chen, que había producido álbumes para músicos famosos, le sonrió. «Dije que fue una de las actuaciones más conmovedoras que he escuchado. Y lo digo en serio». La segunda jueza, una mujer llamada Lisa Torres, que había compuesto música para espectáculos de Broadway, asintió. «Sara,
¿Cuánto tiempo dices que llevas tocando el piano? 5 años, respondió Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Y aprendiste por tu cuenta?, preguntó el tercer juez, Marcus Williams, un artista discográfico que había ganado varios premios Grammy. Sí, señor. Aprendí con videos en internet y libros de la biblioteca. Los 3 jueces se miraron con asombro. Robert Chen se inclinó hacia adelante. Sara, lo que acabas de tocar es una de las piezas más difíciles del repertorio de piano clásico. Los pianistas profesionales que han estudiado durante décadas a veces tienen dificultades con esa pieza. No sabía que fuera tan difícil, dijo Sara. La verdad es que me encantó cómo sonaba. Lisa Torres se rió, pero fue una risa amable. Precisamente por eso tu interpretación fue tan especial. No la tocaste como alguien preocupado por alcanzar la perfección en cada detalle técnico. La tocaste como alguien que entendía el alma de la música. Marcus Williams se levantó de su silla. Sara, ¿puedes contarnos algo de tu vida? ¿Qué haces cuando no estás tocando el piano? Sara volvió a sentirse nerviosa. Todos estos jueces eran personas exitosas y famosas. ¿Qué pensarían al saber de su vida real? Trabajo de camarera, dijo Sara. Trabajo unas 60 horas a la semana en un restaurante familiar. Juego. ¿Piano por la noche después de llegar del trabajo? ¿Todas las noches?, preguntó Robert Chen. Sí, señor. Todas las noches. A veces hasta muy tarde. Mi vecino se queja del ruido. Los jueces volvieron a intercambiar miradas. Lisa Torres dijo, Sara, trabajas 60 horas a la semana en un trabajo físicamente exigente y luego vas a casa a practicar piano clásico todas las noches. Sí, señora. Es la mejor parte de mi día. ¿Qué te motiva a hacer eso?, preguntó Marcus Williams. ¿Qué te hace seguir practicando cuando estás cansada del trabajo? Sara reflexionó sobre la pregunta. Nadie le había preguntado esto antes. La música me hace sentir completa, dijo lentamente. Cuando toco el piano, no me preocupan las facturas, el trabajo ni nada más. Soy simplemente yo, la auténtica yo. El público se había quedado en silencio, escuchando cada palabra de la conversación entre Sara y los jueces. Robert Chen dijo, Sara, quiero decirte algo. He trabajado con algunos de los músicos más talentosos del mundo. He escuchado interpretaciones de piano en las mejores salas de conciertos. Pero lo que acabas de hacer, la emoción y la autenticidad que le aportaste a esa pieza es algo que no se puede enseñar. Viene de aquí. Se señaló el corazón. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lisa Torres continuó. La mayoría de la gente que toca música clásica pasa años aprendiendo los aspectos técnicos, a leer música a la perfección, a tocar cada nota con la precisión perfecta. Pero a veces pierden el sentimiento que hay detrás de la música. Tú nunca perdiste ese sentimiento porque aprendiste la música por puro amor. Dijiste que también escribes tu propia música. Marcus Williams preguntó. Sí, señor. A veces las melodías simplemente me vienen a la cabeza y descubro cómo tocarlas al piano. ¿Estarías dispuesta a tocar algo que escribiste?, preguntó Robert Chen. El corazón de Sara volvió a latir con fuerza. ¿Quieres que toque una de mis canciones? Nos encantaría escucharla, dijo Lisa Torres. Sara miró al público. Pudo ver a María en la primera fila animándola con una sonrisa. Pensó en todas las noches que había pasado sentada al piano creando melodías que le salían del corazón. De acuerdo, dijo Sara. Esta es una canción que escribí sobre la esperanza. La escribí en un momento en que me sentía triste por mi vida, pero intentaba creer que las cosas podían mejorar. Sara volvió a poner las manos sobre las teclas del piano. Esta vez, no estaba tocando la música de otra persona. Era su música, sus sentimientos, su historia. La melodía empezó suave y delicada, como un susurro. Sonaba como alguien tarareando una canción de cuna a altas horas de la noche. Pero poco a poco, la música se fue haciendo más fuerte y segura.
Se convirtió en una canción sobre creer en uno mismo incluso en las dificultades. Los jueces y el público escucharon en completo silencio. La composición original de Sara era sencilla pero hermosa. Contaba una historia sin palabras, creando imágenes con sonido. Se podía oír la tristeza de las largas jornadas de trabajo, pero también la alegría de los sueños que se niegan a morir. A medida que la canción llegaba a su clímax, la interpretación de Sara se volvió más potente. Sus dedos volaban sobre las teclas, creando cascadas de notas que sonaban como la esperanza que se abría paso en la oscuridad. Luego, la música se suavizó de nuevo, terminando con una melodía suave y apacible que parecía decir, «Todo estará bien». Cuando Sara terminó de tocar, el silencio en el teatro duró varios segundos. Entonces, alguien del público comenzó a aplaudir lentamente. Pronto, todos volvieron a aplaudir, pero esta vez se sintió diferente. Se sintió como respeto, como el reconocimiento de algo realmente especial. Robert Chen se levantó de su silla y rodeó la mesa del juez. Subió al escenario y estrechó la mano de Sara. «Sara», dijo, «nunca he escuchado una composición original como esa de alguien sin formación académica. Tienes un don extremadamente excepcional». Lisa Torres y Marcus Williams se unieron a él en el escenario. Lisa dijo, «Sara, tenemos que hacerte la gran pregunta ahora. ¿Quieres avanzar en esta competencia?» Sara apenas podía hablar. «¿Quieres decir que aprobé?» «¿Aprobé?» Marcus Williams se rió. «Sara, no solo aprobaste. Acabas de darnos una de las audiciones más memorables en la historia de este programa. ¿Estás diciendo que sí?» Sara susurró. Los 3 jueces dijeron que sí. Al mismo tiempo, el público estalló en vítores y aplausos. Sara se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. Había soñado con este momento, pero nunca creyó que pudiera suceder. Era solo una camarera de un pequeño pueblo. ¿Cómo podría ser real? Robert Chen puso su mano en el hombro de Sara. «Sara, quiero que sepas algo. Este programa ha lanzado las carreras de muchas personas talentosas. Pero tengo la sensación de que tu historia inspirará a millones de personas en todo el mundo. Personas que trabajan duro y tienen sueños secretos». Lisa Torres agregó, «las personas que creen que las circunstancias definen sus posibilidades. Acabas de demostrar que el talento y la pasión pueden surgir de cualquier lugar», dijo Marcus Williams mientras Sara bajaba del escenario, todavía llorando de alegría. Podía oír. El público seguía aplaudiendo. Encontró a María esperándola tras bambalinas. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo María, dándole un fuerte abrazo a Sara. «Supe que eras especial desde el momento en que te oí tararear en el restaurante». «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Sara. «¿De verdad crees que tengo alguna posibilidad de ganar esta competición?» María sonrió. «Sara, después de lo que acabo de presenciar, creo que tienes la oportunidad de hacer mucho más que ganar una competición. Creo que estás a punto de cambiar tu vida por completo». Mientras Sara conducía de vuelta a casa esa noche, pensó en lo que había sucedido. En tan solo una tarde, todo había cambiado. Ya no era solo una camarera que tocaba el piano en secreto. Era una concursante de un concurso de talentos de televisión. Era alguien a quien los músicos profesionales consideraban que tenía un don especial. Pero lo más importante es que, por primera vez en su vida, Sara realmente creía en sí misma y en sus sueños. Mañana tendría que volver a trabajar en Romanos. Tendría que enfrentarse a Tony, quien probablemente estaba enojado porque se había tomado el día libre. Tendría que servir mesas, limpiar desastres y sonreír a los clientes difíciles. Pero ahora sabía que no era solo eso. También era música, artista, alguien con un talento excepcional y hermoso, y ese conocimiento la ayudaría a superar cualquier desafío que se le presentara. El teléfono de Sara sonaba cuando se despertó a la mañana siguiente. Eran solo las 7, pero el teléfono había estado sonando toda la noche. Finalmente lo apagó alrededor de la medianoche porque no podía dormir.
Cuando volvió a encender el teléfono, vio que tenía 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. Sara miró la pantalla confundida. ¿Quién la estaría llamando tanto? El primer mensaje de voz era de David, su hermano. Parecía emocionado y orgulloso. Sara, acabo de ver el video en línea. Estuviste increíble. No puedo creer que mi hermana sea famosa. ¿Famosa? ¿Qué video? Sara no entendía de qué hablaba David. El siguiente mensaje de voz era de una mujer que dijo ser reportera del periódico local. Quería entrevistar a Sara sobre su audición. La tercera llamada era de alguien de una cadena de televisión que quería que Sara apareciera en el programa matutino. Sara se sentó en su cama completamente confundida. ¿Cómo había conseguido toda esa gente su número de teléfono? ¿Cómo sabían siquiera de su audición? Abrió su portátil y buscó a Sara Martínez de Harland's Got Talent. Lo que vio la dejó sin aliento. El video de su audición estaba en todas partes. Estaba en YouTube, Facebook, Twitter y en docenas de sitios web de noticias. El video de YouTube ya tenía más de 2 millones de visitas y solo se había publicado la noche anterior. Sara hizo clic en el video y se vio actuar. Verlo desde la perspectiva del público era extraño. Se veía tan pequeña en el gran escenario, pero su música llenaba todo el teatro. Podía ver las caras de los jueces mientras escuchaban y podía oír la reacción del público. Los comentarios debajo del video hicieron llorar a Sara. Miles de personas escribieron mensajes de apoyo y ánimo. Muchos compartieron sus propias historias sobre trabajos difíciles mientras perseguían sus sueños. Un comentario decía: así es el verdadero talento. No alguien a quien le dieron todo, sino alguien que trabajó por ello. Otro comentó: soy madre soltera con 2 trabajos, y esto me da la esperanza de que mis sueños aún son posibles. Alguien más escribió: llevo 20 años tocando el piano con formación profesional, y nunca podría tocar con tanta emoción. Tiene un don. El teléfono de Sara volvió a sonar. Esta vez era María. Sara, querida, ¿has visto las noticias? Estás en todas partes. Ya lo estoy viendo, dijo Sara. No entiendo cómo pasó esto tan rápido. El programa publicó el video de tu audición en línea anoche, explicó María. Se ha compartido miles de veces. La gente te llama una inspiración. Pero solo soy una camarera que toca el piano. Ya no, querida. Eres mucho más que eso ahora. Sara miró el reloj. Tenía que estar en el trabajo en 2 horas. Tony probablemente seguía enojado porque se había tomado tiempo libre para la audición. Ahora tendría que explicar por qué su teléfono no dejaba de sonar y por qué los clientes podrían reconocerla. Cuando Sara llegó a Romanos, ya había un grupo de gente esperando afuera. Algunos llevaban cámaras y cuadernos. Otros eran solo fans curiosos que habían visto el video. Sara intentó entrar por la puerta trasera, pero alguien la vio. Ahí está. Esa es Sara. De repente, la gente la rodeaba, le hacía preguntas y le tomaba fotos. Sara se sintió abrumada y asustada. Nunca antes había lidiado con algo así. ¿Es cierto que aprendiste a tocar el piano sola? ¿Cómo? ¿Qué se siente ser famoso? ¿Tocarías el piano para nosotros? Sara se abrió paso entre la multitud y entró al restaurante. Tony la esperaba en la puerta y no parecía contento. ¿Qué es todo esto?, preguntó Tony. ¿Por qué hay periodistas fuera de mi restaurante? Puedo explicarlo, empezó a decir Sara. Será mejor que lo expliques. Primero tómate un tiempo libre para alguna estupidez. Un concurso de talentos y ahora estás trayendo un circo a mi restaurante. Antes de que Sara pudiera responder, un cliente se le acercó. Disculpa, ¿eres la pianista del concurso de talentos? Vi tu video en línea. Estuviste increíble. Más clientes empezaron a fijarse en Sara. Algunos pidieron autógrafos. Otros querían sacarse fotos con ella. En una hora, el restaurante estaba lleno de gente que había venido con la esperanza de conocer a Sara. Tony observaba todo esto con creciente enojo.
Llevó a Sara aparte durante su descanso. No sé a qué clase de juego estás jugando, dijo Tony. Pero esto se acaba ahora. Estás aquí para atender mesas, no para firmar autógrafos y posar para fotos. Lo siento, dijo Sara. No esperaba que pasara nada de esto. Bueno, está pasando y es malo para el negocio. La gente viene aquí a mirarte boquiabierta en lugar de pedir comida. La mitad de mis clientes habituales ni siquiera consiguen una mesa. Sara miró alrededor del restaurante. Tony tenía razón. El lugar estaba lleno de gente con cámaras y teléfonos, muchos de los cuales solo habían pedido café para sentarse a esperar a ver a Sara. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Sara. Quiero que vuelvas a ser una camarera normal, dijo Tony. Se acabaron las entrevistas. Se acabaron las fotos. Se acabaron las tonterías del concurso de talentos. Esa tarde, el teléfono de Sara volvió a sonar. Esta vez, era alguien del concurso de talentos. Sara, soy Jennifer del equipo de producción de Heartland's Got Talent. Necesitamos hablar contigo sobre la siguiente ronda de la competencia. ¿La siguiente ronda? Sí, llegaste a las semifinales. ¿Nadie te lo dijo? Las semifinales son en 2 semanas y tenemos que empezar a prepararnos. Sara sintió que se le aceleraba el corazón. Había llegado a las semifinales, pero entonces pensó en la advertencia de Tony. ¿Puedo llamarte luego?, preguntó Sara. Por supuesto, pero necesitamos saberlo pronto. Habrá ensayos, entrevistas y eventos promocionales previos a las semifinales. Después del trabajo, Sara estaba sentada en su coche, en el aparcamiento, pensando. Su teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas y llamadas de felicitación. A través de la ventana del restaurante, veía que la gente seguía esperando dentro, con la esperanza de verla de nuevo. María tocó la ventanilla del coche. Sara la bajó. ¿Cómo lo llevas, querida?, preguntó María. Estoy confundida, dijo Sara con sinceridad. Ayer no era nadie. Hoy, todo el mundo quiere hablar conmigo. No sé cómo manejar esto. Es abrumador, estoy segura, dijo María. Pero Sara, esto es lo que soñabas, ¿verdad? Una oportunidad de compartir tu música con el mundo. Sí, pero no pensé en todo lo demás. Los periodistas, las cámaras, la atención. Y Tony está furioso. Dice que si sigo haciendo entrevistas y concursos de talentos, me despedirá. ¿Tan malo sería eso?, preguntó María con dulzura. Sara la miró sorprendida. Necesito este trabajo. Tengo cuentas que pagar y todavía ayudo a mi hermano con la universidad. Sara, ahora tienes oportunidades que nunca antes habías tenido. Probablemente las discográficas ya estén interesadas en ti. Podrías ganar más dinero con la música que como mesera. ¿Pero qué pasa si no funciona? ¿Y si esto es solo fama temporal y luego todos se olvidan de mí? María se sentó en la acera junto al coche de Sara. Déjame decirte algo sobre el talento, querida. El talento de verdad como el tuyo no desaparece así como así. Tienes algo especial, algo que la gente reconoce y a lo que responde. Este podría ser el comienzo de una vida completamente nueva para ti. Tengo miedo, admitió Sara. Claro que sí. Los cambios dan miedo, sobre todo los grandes. Pero a veces tenemos que arriesgarnos para conseguir la vida que realmente queremos. Esa noche, Sara se sentó al piano y tocó la pieza que había interpretado en la audición. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, pensó en todo lo que había sucedido. 2 semanas atrás, había sido camarera con un sueño secreto. Ahora era semifinalista en un concurso nacional de talentos con millones de personas animándola. Se sentía como si viviera en la vida de otra persona. Pero mientras tocaba, Sara se dio cuenta de algo importante. La música seguía siendo la misma. Su amor por el piano seguía siendo el mismo. La alegría que sentía al tocar seguía siendo la misma. Lo único que había cambiado era que otras personas ahora podían ver lo que siempre había estado ahí. Sara terminó de tocar y tomó su decisión.
Tomó el teléfono y llamó a Jennifer del concurso de talentos. Jennifer, soy Sara Martínez. Estoy lista para hablar sobre las semifinales. Al otro lado de la línea, Jennifer parecía emocionada. ¡Qué maravilloso! Sara, tenemos mucho que discutir. Esto va a ser increíble. Mientras hablaban de ensayos, entrevistas y apariciones en televisión, Sara recorrió su pequeño apartamento con la mirada. Pronto podría no necesitar más ese pequeño lugar. Pronto su vida entera podría ser completamente diferente. Pero por ahora, ella seguía siendo Sara Martínez como la camarera que tocaba el piano. Y mañana descubriría si sus sueños eran lo suficientemente fuertes como para llevarla a un nuevo futuro. 6 meses después, Sara estaba entre bastidores en Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York. Llevaba un hermoso vestido azul que le había regalado un famoso diseñador. Su cabello estaba peinado profesionalmente y estaba a punto de actuar en uno de los escenarios más famosos del mundo. Todavía parecía un sueño. Había ganado Heartland's Got Talent. La actuación final fue vista por más de 20 millones de personas en televisión. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, Sara lloró tanto que apenas pudo hablar. El premio de 10,000 pesos le cambió la vida de inmediato. Pudo dejar su trabajo en Romanos. Tony la despidió 2 semanas después de su audición por faltar demasiado al trabajo, pagó sus deudas y ayudó a David a terminar su último semestre de universidad sin trabajar a tiempo parcial. Pero el premio en metálico fue solo el comienzo. A los pocos días de ganar el programa, Sara fue contactada por compañías discográficas, salas de conciertos y escuelas de música. Todos querían trabajar con la camarera que se convirtió en una estrella. Sara decidió firmar con un pequeño sello discográfico independiente especializado en música clásica y contemporánea para piano. Comprendieron su historia y quisieron ayudarla a crear música que le llegara al corazón. Su primer álbum, After Midnight, llamado así por todas esas noches practicando piano después del trabajo, acababa de salir. Contenía piezas clásicas que había aprendido sola, junto con varias de sus composiciones originales. El álbum ya había alcanzado el 3er puesto en las listas de música clásica. El concierto de esa noche en el Carnegie Hall era un evento benéfico para la educación musical en comunidades desfavorecidas. Sara había insistido en que parte de su éxito se utilizara para ayudar a otras personas a descubrir la música como ella lo había hecho. Sara, sales en 5 minutos. Sara saludó con la cabeza al director de escena. Caminó hasta el borde del escenario y echó un vistazo al público. La sala estaba completamente llena. Casi 3,000 personas habían acudido a escucharla tocar. En la primera fila, pudo ver a María, que se había convertido en una abuela para ella. Junto a María estaba sentado David, quien se había graduado de la universidad y ahora enseñaba 5º grado en una escuela primaria. Había usado parte del premio de Sara para pagar sus préstamos estudiantiles, pero había insistido en mantener su trabajo como profesor porque le encantaba. La madre de Sara también estaba allí, orgullosa y asombrada. Había conducido 8 horas desde su ciudad natal para ver a Sara actuar. Siempre supe que eras especial, le había dicho a Sara antes del concierto. Nunca supe lo especial que eras. También entre el público estaban los 3 jueces de Heartland's Got Talent. Robert Chen se había convertido en el mentor de Sara, ayudándola a desenvolverse en la industria musical. Lisa Torres estaba trabajando con Sara en un proyecto de teatro musical. Marcus Williams la había invitado a actuar con él en su próxima gira. Pero quizás la persona más importante del público era una niña llamada Emma. Emma tenía 12 años y vivía en un barrio de bajos recursos donde no había programas de música en las escuelas. Le había escrito una carta a Sara después de verla en televisión, diciéndole que su historia la había inspirado a empezar a aprender a tocar el piano con un teclado viejo que había encontrado en una tienda de segunda mano. Sara había invitado a Emma y a su familia al concierto de esa noche. Después del concierto, Sara planeaba regalarle a Emma un piano nuevo y le había organizado clases gratuitas con uno de los mejores profesores de piano de la ciudad. A todos.
Sara, adelante. Sara salió al escenario. El público estalló en aplausos antes de que llegara al piano. Se sentó ante el hermoso piano de cola y ajustó el micrófono. Buenas noches, dijo Sara. Hace 6 meses, trabajaba de camarera y tocaba el piano en mi pequeño apartamento después de la medianoche. Nunca imaginé que estaría aquí esta noche, en una de las salas de conciertos más hermosas del mundo. El público escuchó en silencio mientras Sara contaba su historia. Habló de las dificultades de trabajar largas horas mientras perseguía sus sueños. Habló sobre el miedo a correr riesgos y el apoyo de personas como María que creyeron en ella. La música tiene el poder de cambiar vidas. Sara dijo, cambió la mía y espero que cambie la vida de muchas otras personas. Por eso, el concierto de esta noche apoya programas de educación musical para niños que de otra manera no tendrían acceso a instrumentos musicales ni a clases. Sara comenzó a tocar. Su primera pieza fue la balada de Chopin, que la había lanzado en su camino. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, pensaba en lo lejos que había llegado. La música llenó el Carnegie Hall con su compleja belleza. Sara tocó con toda la emoción y autenticidad que la hicieron famosa. Pero ahora su técnica era aún mejor. Había estado tomando clases con algunos de los mejores profesores de piano del mundo, perfeccionando sus habilidades, manteniendo la pasión natural que la hacía especial. Cuando terminó la pieza de Chopin, el público aplaudió con entusiasmo. Pero Sara apenas estaba comenzando. Interpretó piezas de Debussy, Rachmaninoff y Bach. Interpretó 2 de sus composiciones originales. Siones, incluyendo la melodía esperanzadora que había tocado durante su audición. Cada pieza contaba una historia, pintaba una imagen o compartía una emoción. Para su pieza final, Sara había elegido algo especial. Era una nueva composición que había escrito exclusivamente para este concierto. La llamó Dreams Come True, Sueños Hechos Realidad, y contaba la historia musical de su trayectoria de camarera a pianista de concierto. La pieza comenzaba tranquilamente, representando sus años de práctica secreta. La melodía era simple pero hermosa, como si alguien tarareara mientras trabajaba. Luego, la música se volvió más compleja y segura, representando su decisión de audicionar para el concurso de talentos. La sección central de la pieza era dramática e intensa, representando el miedo y la emoción de actuar ante los jueces en los cambios que siguieron. La música se arremolinaba y ascendía, mostrando la naturaleza abrumadora de la fama repentina. Pero la sección final era pacífica y alegre. Representaba la comprensión de Sara de que el éxito no se trataba de fama ni dinero, sino de compartir el don de la música con los demás. La pieza terminó con una melodía suave y agradecida que parecía agradecer a todos los que la habían apoyado en su camino. Cuando las últimas notas se apagaron, el Carnegie Hall quedó en completo silencio durante varios segundos. Entonces, el público se puso de pie en una ovación que duró casi 5 minutos. La gente lloraba, vitoreaba y aplaudía con todas sus fuerzas. Sara se levantó del piano e hizo una reverencia. Podía ver a Emma entre el público aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Podía ver a María, quien había comenzado todo este camino animándola a la audición. Podía ver a David, su hermano, quien siempre había creído en sus sueños. Gracias, dijo Sara al micrófono. Gracias por creer que los sueños se pueden hacer realidad sin importar dónde comiencen. Después del concierto, Sara se reunió con Emma y su familia entre bastidores. Le entregó a Emma el piano nuevo y le habló del fondo de becas que pagaría sus clases. Recuerda, le dijo Sara a Emma, no importa dónde empieces. Lo que importa es que nunca dejes de creer en ti misma y nunca dejes de practicar. Emma abrazó a Sara con fuerza. Quiero ser como tú cuando sea mayor. No, dijo Sara con una sonrisa. Sé como tú misma. Eso es mucho más especial. Más tarde esa noche, Sara regresó a su habitación de hotel. Tenía una hermosa suite con vistas a Central Park, muy diferente de su pequeño apartamento en casa,
pero también había conservado ese apartamento junto con su viejo piano. A veces todavía iba allí a tocar, recordando dónde había comenzado su viaje. Sonó el teléfono de Sara. Era el productor de un importante programa de variedades de televisión, preguntándole si actuaría el mes que viene. Su agenda ya estaba llena de conciertos, sesiones de grabación y presentaciones. Estaba más ocupada que nunca, pero era el tipo de ocupación que la llenaba de alegría en lugar de agotamiento. Mientras Sara se preparaba para acostarse, pensó en su vida. Seguía siendo la misma persona que se había enamorado de la música de niña. Seguía sintiendo la misma alegría al tocar las teclas del piano. La única diferencia era que ahora podía compartir esa alegría con millones de personas en todo el mundo. Su historia había inspirado a innumerables personas a perseguir sus propios sueños. Recibía cientos de cartas cada semana de personas que habían empezado a aprender a tocar instrumentos, se habían presentado a audiciones para concursos de talentos o simplemente habían decidido arriesgarse en pos de sus pasiones. Sara había aprendido que el éxito no se trataba realmente de ganar concursos o hacerse famoso. El éxito consistía en tener la valentía de ser uno mismo y compartir los dones con el mundo, sin importar el miedo que uno pudiera sentir. Al día siguiente, Sara volaría de vuelta a casa para un concierto especial en el restaurante Romanos. El dueño, Tony, había sido despedido por ser grosero con los clientes y le había pedido a Sara que actuara en una recaudación de fondos para el hospital local. Sería la primera vez que Sara tocara el piano en el lugar donde realmente había comenzado su viaje. Al quedarse dormida en la lujosa cama de su hotel, Sara sonrió. Era la prueba viviente de que a la gente común le podían pasar cosas extraordinarias, siempre y cuando nunca dejara de creer en sus sueños. La niña que tocaba el piano en casa de su abuela. Su casa había crecido hasta tocar el piano en el Carnegie Hall. Y este era solo el comienzo de su historia.